Bueno, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a la primera charla del Grupo de Interés en Enfermedades Infecciosas de la Universidad Militar Nueva Granada. Estamos muy emocionados por comenzar con todas las cosas y actividades que tenemos para ustedes. Me presento, mi nombre es Juan Manuel Reyes Villa. Soy estudiante de séptimo semestre de la Facultad de Medicina de la Universidad Militar Nueva Granada y seré el presidente de Infectum FNG. Me complace mucho estar acá presente con ustedes. Bueno, pues el día de hoy vamos a realizar la presentación del grupo a cargo de la mesa directiva y posteriormente se va a hablar sobre la importancia de la infectología que va a estar a cargo de nuestra tutora académica, la doctora Ana Catalina Herrera. Sin dar más preámbulos, vamos a comenzar con la presentación del grupo que va a estar a cargo de la mesa directiva. Bueno, muy buenas noches y vamos a comenzar la charla, esta pequeña charla acerca del grupo de interés en enfermedades infecciosas. En esta charla vamos a iniciar primero con una presentación del grupo. Vamos a presentar los tutores académicos y los comités. Vamos a hablar sobre qué significa Infectum FNG. Hablaremos sobre su objetivo, su misión y su visión, y vamos a justificar la creación de este grupo. Posteriormente hablaremos un poco acerca de la importancia de un grupo de interés en enfermedades infecciosas y vamos a también hablar sobre la aplicabilidad del grupo en temas actuales. Posteriormente vamos a mencionar cuáles son las actividades que va a realizar el grupo, cuáles van a ser los beneficios para los miembros pertenecientes al grupo y cuáles son los requerimientos para ser parte del grupo. En los integrantes de la mesa directiva vamos a contar principalmente con Juan Manuel Reyes Villas, quien va a ser el presidente, Valentina Banda Espinosa como vicepresidente, Laura Paola Rincón Poveda como secretaria y quien les habla, Jessica Cuaspa Damián como la representante de estudiantes, y como directores en la mesa de comité se encuentra el director académico Alejandro Cárdenas Mercado, director investigativo María Camila Lancheras Garzón y director social María Camila Pinzón Romero. De los tutores académicos con los que contamos, principalmente la doctora Ana Catalina Herrera Díaz, quien es médica egresada de la Universidad de Rosario, especialista en epidemiología clínica de esta misma universidad, especialista en medicina interna de la Universidad de La Sabana y también cuenta con un fellow en infectología. También contamos con la participación del doctor Iván Alberto Méndez, quien realizó su pregrado en Biología y Microbiología de la Universidad de los Andes y realizó un diplomado en Docencia Universitaria de la Universidad Militar Nueva Granada. Cuenta con una maestría en Microbiología de la Universidad Javeriana. También contamos con la participación del doctor Julio César Giraldo, quien tiene una maestría en Biología de la Universidad de los Andes, una especialización del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología en Anticuerpos Monoclonales y realizó su pregrado en licenciatura en Biología y Química de la Fundación Universidad Inca de Colombia. La doctora Andrea Paula Najar Céspedes es bacterióloga y laboratorista clínica de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca y ella también cuenta con un magíster en Ciencias y Microbiología de la Universidad Nacional de Colombia. Y por último tenemos a la doctora Diana Patricia Pachón, quien realizó un pregrado en Microbiología de la Universidad de los Andes, cuenta con una maestría en Microbiología e Inmunología de esta misma universidad, tiene un diplomado en docencia en la Universidad Militar Nueva Granada y un diplomado en parasitología médica de la Universidad Autónoma de México. Ahora vamos a hablar sobre los comités y las funciones que va a tener cada uno. El comité académico se va a encargar de revisar el contenido de las charlas, también de los resúmenes que corresponden a estas mismas y también de las propuestas enviadas por redes sociales. También se va a encargar de guiar, con ayuda de los tutores académicos y adjuntos, a todos los estudiantes que se propongan como ponentes en las diferentes exposiciones que se hagan. El comité investigativo se va a encargar de dar capacitación científica junto con los tutores acerca de diferentes temas que se
quieran investigar. Además, van a servir como un enlace entre asesores y miembros generales para realizar proyectos de investigación que pueden ser publicados. El comité social se va a encargar de planear, programar y realizar actividades enfocadas a la comunidad para el conocimiento y prevención de las diferentes enfermedades infecciosas. Y por último, vamos a tener el comité de medios y publicidad, el cual se va a encargar de promover y promocionar las diferentes actividades programadas por los diferentes comités, y también va a incluir el plan de acción mensual en los diferentes medios de comunicación que va a contar este grupo. Bueno, muy buenas noches, mi nombre es María Camila Pinzón y vamos a continuar con esta charla. Entonces, ¿qué es InfectoMRG? Bueno, primero les vamos a presentar nuestro logo y nuestra frase icónica, nuestro eslogan, que es: se vienen grandes cosas de un mundo pequeño, de un pequeño mundo, que han visto constantemente en nuestras diferentes publicaciones en Instagram. Esta es una frase que nos lleva a recordar que no importa lo pequeño que sean las cosas que estamos viendo, es algo más que eso. Entonces, la gracia de este grupo es exactamente eso, buscar qué hay más en estas cositas pequeñas, que son nuestros microorganismos. Siguiente, por favor. Entonces, este grupo es creado por estudiantes y para estudiantes, egresados, profesiones afines al grupo, como, por ejemplo, infectólogos, microbiólogos, farmacólogos. Sé que acá hay personas que se unieron al grupo pertenecientes a estas diferentes carreras. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este grupo? Principalmente se harán reuniones para discutir los diferentes temas de la especialidad, se mantendrá una comunicación constante con los profesionales del área y estudiantes interesados a nivel nacional e internacional. Y abriremos espacios investigativos y sociales. Tenemos que recordarles que el comité investigativo es único de la Universidad Militar Nueva Granada. Siguiente. ¿Cuáles son los objetivos, la misión y la visión del grupo? Nuestro objetivo es incentivar la creación de espacios académicos como charlas, ponencias, simposios y otro tipo de actividades que nos permitan la difusión del conocimiento sobre la infectología en la población estudiantil y personas afines al grupo. Hay que recordar que estas charlas van a ser actualizaciones, o sea, siempre vamos a tener lo de último momento. Nuestra misión: fomentar la formación académica, investigativa y social en el área de la infectología, extendiéndose a toda la comunidad académica en líneas afines al grupo sin ánimo de lucro. Y como visión, InfectoMRG se proyecta a un año como un grupo líder en contribución académica, investigativa y social en el área de infectología mediante el apoyo de tutores y miembros del grupo. Entonces, la justificación del grupo. Nosotros, cuando se crea el grupo, tenemos que buscar una razón de ser, el por qué crear este grupo. Entonces, se crea con el fin de generar espacios de enseñanza y aplicabilidad en el ámbito clínico, específicamente sobre la infectología. Como estudiantes de la Universidad Militar Nueva Granada y pertenecientes a un país como Colombia, nos dimos cuenta de la importancia y de la alta prevalencia que se encuentra sobre las diferentes enfermedades infecciosas, y con ello la necesidad de aprender a manejar, controlar e incluso prevenir estas enfermedades. Hicimos una encuesta entre los estudiantes de la Universidad Militar Nueva Granada, en la que encontramos que en 24 horas 31 personas demostraron su interés sobre este grupo en los diferentes semestres, lo que nos lleva a incentivar más la creación del grupo. Entonces, ¿cuál es la importancia del grupo de interés? Entonces, teniendo en cuenta que las enfermedades infecciosas son muy prevalentes, los altos costos que pueden tener, necesitamos enfocarnos y conocer más sobre ellas. Aquí les tenemos algunos datos. Digamos que en Colombia las enfermedades transmisibles y nutricionales afectaron casi más de 27 millones de personas entre los años 2009 y 2018. Y cada vez se está viendo que estos números están aumentando, casi una razón de 4 atenciones por persona. Entonces, es importante identificar estas enfermedades y aprender a tratarlas y, como les decía, prevenirlas. Siguiente. Listo, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Alejandro Cárdenas, soy el director académico y voy a continuar con la charla. Entonces, vamos a hablar un poquito de cuáles son las posibles aplicaciones que puede tener un grupo de interés en enfermedades infecciosas. Entre estas, pues, están las 3 descritas en pantalla. En primer lugar, tenemos un conocimiento asociado a epidemias
o también a enfermedades de alta prevalencia, ya que estas son del dominio de las enfermedades infecciosas y de la salud pública. Además de que estas también van a tener unas expectativas de manejo o prevención de brotes con requisitos de detección, reporte, aislamiento y manejo de casos. Obviamente, pues entre las epidemias se van a incluir algunas de importancia, como son las generadas por enfermedades transmitidas por alimentos, enfermedades que van a ser como el ébola, como el MERS, o incluso como va a ser pues la pandemia actual por el SARS-CoV-2. Otra aplicación que puede tener este grupo son conocimientos sobre las intervenciones en enfermedades infecciosas, entre los cuales pues se van a incluir los antibióticos y demás fármacos antimicrobianos que se utilizan con el fin de tratar o en algunos casos prevenir el desarrollo de enfermedades infecciosas y complicaciones que se asocien a esta. También conocimientos sobre vacunas, pues que son útiles para conocer la prevención de enfermedades, así como otros métodos que pueden ser útiles para el control de enfermedades infecciosas, como son los elementos de protección personal, entre otros. Por último, también un reconocimiento de los retos que tiene la infectología. Entre estos están la resistencia a los agentes antimicrobianos, la cual ha sido declarada una crisis por la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América y por la OMS. Pues también, además de los retos, se busca establecer conocimiento de avances en el área, como van a ser pues la secuenciación de genes para informar del control de las infecciones, entre otros. Siguiente. ¿Qué actividades va a realizar este grupo de interés? Entonces, entre las actividades que esperamos poder realizar son charlas, ponencias, simposios, casos clínicos, talleres, club de revista, proyectos investigativos y actividades con la comunidad, las cuales esperamos que tengan un enfoque social. Siguiente. ¿Cuáles son los beneficios para los miembros que sean pertenecientes a nuestro grupo de interés? Siguiente. Van a poder adquirir conocimientos enfocados pues en epidemiología, diagnóstico, manejo y prevención de enfermedades infecciosas, también adquisición de recursos académicos como van a ser resúmenes, artículos e infografías de cada charla, y también van a tener la posibilidad de participar en proyectos investigativos, aunque esta parte solo está restringida hacia los miembros que sean de la Universidad Militar Nueva Granada. Siguiente. ¿Cuáles son los requisitos para ser parte de nuestro grupo de interés? Entonces para los estudiantes, todo postulante debe haber aprobado la materia de fisiología aplicada y de la integración si es perteneciente a la Universidad Militar Nueva Granada. Si el postulante llega a ser de otra universidad, la mesa directiva evaluará el plan de estudios del estudiante para su admisión. En caso de que sea un egresado, debe certificar la condición de egresado mediante la presentación de una copia de su diploma y todos deben llenar el formulario de inscripción en las fechas pues, establecidas. Siguiente. Listo, entonces eso sería todo. Muchas gracias a todos por su atención y pues esperamos preguntas. Listo, muchísimas gracias Jessica, María Camila y Alejandro por esa charla de nuestro grupo. Ya al finalizar vamos a ver todas las preguntas que nos hagan con respecto al grupo y estaremos atentos a estas. Bueno, entonces ahora le voy a dar paso a la doctora Ana Catalina Herrera, médico egresada de la Universidad de Rosario, especialista en epidemiología clínica de la Universidad de Rosario, especialista en medicina interna de la Universidad de La Sabana y fellow en infectología, que va a ser una de nuestras tutoras a cargo, como habíamos dicho en la presentación, y que nos va a hablar sobre la importancia de la infectología. Buenas noches, doctora, ¿cómo está? Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por invitarme y ser parte del grupo académico que tienen. Y pues me parece muy valioso que lo consideren porque definitivamente las infecciones son el pan de cada día y además cada vez serán más frecuentes y no solamente esto, sino que será más difícil de tratarlas. Entonces, voy a compartirles mi pantalla. Ahí la pueden ver. Sí, doctora, ya la estamos viendo. Bueno, entonces, esta primera charla pequeña habla acerca de la importancia que tiene la infectología y definitivamente pues cada vez será más importante. Y como lo había mencionado, las infecciones serán más difíciles de tratar desafortunadamente.
Este es el contenido. Importante hablar acerca de la historia, una historia breve de la infectología, el desarrollo de la resistencia bacteriana y cómo esto definitivamente impacta en nuestros pacientes en términos de morbilidad y mortalidad, cómo escoger un tratamiento antibiótico adecuado, pasos básicos para la interpretación del antibiograma. Es como realmente como de manera muy general, porque de pronto más adelante, si ustedes quieren, podemos hablar acerca de cómo interpretar un antibiograma. El concepto que está cada vez más vigente en infectología, que menos es más, y esto tiene que ver con el uso racional de antimicrobianos, lo que en inglés se llamaría stewardship de antibióticos, y cómo cada vez hacemos un tratamiento más perfilado a los pacientes y teniendo en cuenta específicamente las infecciones que ellos pueden presentar. Y a un poquito hablar sobre infección bacteriana en SARS-CoV-2, pues teniendo en cuenta la pandemia actual que vivimos y lo que más adelante puede pasar y que incluso ya estamos viendo todos los días y que yo pensaría que ustedes también, que es la venganza de los gram negativos, por así decirlo, y definitivamente un aumento en la resistencia. Quise empezar a hablar un poquito de la historia que me parece muy bonita y muy relevante, y más teniendo en cuenta lo que actualmente está sucediendo con la pandemia de SARS-CoV-2. Y quise traer esta primera descripción de la peste negra o la muerte negra, como la llamaban, que todos en algún momento hemos escuchado hablar. Y esta fue la primera descripción que se hizo en la Edad Media, la hizo un médico en la Edad Media, y la quiero mencionar para que tratemos como de enfocarnos en que realmente las infecciones nos han acompañado desde el mismo nacimiento del hombre a toda la vida, y hay infecciones ya milenarias y que siempre han estado presentes y que ha sido realmente hace poco que las conocemos bien, que sabemos cómo se tratan, pero desafortunadamente lo sabemos, pero definitivamente cada vez es más difícil tratarlas. Entonces, esta es la primera descripción de la peste negra. Entonces dice así: he aquí que en octubre del año de la encarnación del Señor de 1347, a comienzos del mes de octubre, primera indicción, genoveses sobre 12 galeras, huyendo de la cólera divina que se había batido sobre ellos por razón de iniquidad, arribaron al puerto de la ciudad de Mesina. Los genoveses transportaban con ellos, impregnada en sus huesos, una enfermedad tal que todos los que habían hablado a uno de ellos eran alcanzados por esta enfermedad mortal. Esta muerte inmediata, era absolutamente imposible de evitar. He aquí cuáles eran los síntomas de la muerte para los genoveses y las gentes de Mesina que los frecuentaban. A causa de una corrupción de su aliento, todos los que se hablaban mezclados unos con otros se infectaban uno a otro. Y aquí nos habla un poquito de lo primero que sería determinar el tipo de contagio y cómo se infectaban unos con otros, es decir, con contacto. El cuerpo parecía entonces sacudido casi por entero y como dislocado por el dolor. De este dolor, de esta sacudida, de esta corrupción del aliento, nacía en la pierna o en el brazo una pústula de la forma de una lenteja. Esta impregnaba y penetraba tan profundamente que el cuerpo se veía cometido por violentos esputos de sangre. Entonces, habla también de los bubones y cómo posteriormente había compromiso pulmonar y hemoptisis secundaria en pacientes o en las personas que ya estaban bacteriémicas en ese momento. Las expectoraciones duraban 3 días continuos y se moría a pesar de cualquier cuidado. La muerte no tocaba solo a los que les hablaban, sino igualmente a todos aquellos que compraban sus cosas, las tocaban o se acercaban a ellas. Nuevamente, el contacto ahí es muy importante. Las gentes de Mesina se dispersaron por toda la isla de Sicilia, y cuando llegaron a la ciudad de Siracusa, el mal golpeó tan fuertemente a los siracusanos que mató a muchos, o mejor, a un inmenso número. ¿Qué diremos de la ciudad de Catania, ahora desaparecida de las memorias? La peste que se extendió por esta ciudad, que no solo eran las pústulas a las que se llama antrax, sino que también glandes que se formaban en las diferentes partes del cuerpo, tanto en el pecho como en las piernas, en los brazos o bien en la región de la garganta. Estos tumores eran al principio como almendras y su formación iba acompañada de una gran sensación de frío. Fatigaban, agotaban tanto el organismo que faltaban fuerzas para permanecer más tiempo de pie,
y había que meterse en el lecho febril, abatido y lleno de angustia. Luego los tumores aumentaban como una nuez y después como un huevo de gallina o de oca. Eran muy dolorosos. La corrupción de humores, en ese momento se hablaba mucho de la teoría de los 4 humores que desde el tiempo de Hipócrates se mencionaba. La corrupción de humores que arrastraban del organismo hacía escupir sangre. Estos esputos, subiendo del pulmón infectado hasta la garganta, corrompían el organismo. Una vez corrompido el organismo y desecados los humores, se moría. Esta enfermedad duraba 3 días. Hacia el 4.º día, los enfermos quedaban liberados de los negocios humanos. Entonces, es una descripción bastante gráfica de todo lo que sucedía, y es impresionante también porque se pueden ver claramente los síntomas, los signos, y como realmente en esa época pues no había mucho que hacer porque no se conocía, realmente no se sabía nada. Y lo que hacían los médicos en ese momento era atender a los pacientes con este traje, con estos trajes que eran de cuero encerado, y ellos se ponían esta especie de máscaras con picos que parecían picos de pájaros, que tenían una longitud aproximada de 30 centímetros y que podría decirse incluso que es como el antecedente del tapabocas. En esos picos habían como una abertura y ellos ponían incienso y diferentes sustancias aromáticas para poder atender a los pacientes, porque pues ustedes podrán imaginarse el olor que desprenden los pacientes que están pues tan mal y tan sépticos. Entonces, así era como los atendían en esta época. La peste negra o la muerte negra fue a final de la Edad Media, entre 1347 y 1350. Fue una pandemia de gran impacto en Europa, pero realmente a nivel mundial para ese momento, porque Asia también estuvo bastante afectada, marcó un antes y un después, diezmó a la población, hubo muchos millones de muertos, y esto marcó el inicio del Renacimiento como tal. Entonces, después de la peste negra y esa necesidad como de hacer las cosas diferentes, hubo ese renacimiento, y entonces esto ya marcó el fin de una era que era una época de oscurantismo conocida pues como la Edad Media. El agente etiológico Yersinia pestis es una bacteria, es un bacilo gram negativo que está allí. Fue identificado en Hong Kong en 1894 por Alexander Yersin y produce definitivamente una zoonosis y ocasionalmente infecta al hombre como huésped terminal. Los reservorios se conocen, son animales roedores de campo, es decir, son ratas, son conejos, son animalitos roedores que transmiten la infección directamente por las pulgas, es decir, que las pulgas son el huésped intermediario, y esto pues ya está descrito bastante bien. Tiene estas 3 formas, estas 3 manifestaciones clínicas: la peste bubónica, que es la enfermedad febril, que es de rápida evolución, que genera inflamación dolorosa de los ganglios linfáticos, esos son los bubones, y más frecuentemente en la zona inguinal, que es donde pica normalmente la pulga o donde la afecta. Sin tratamiento, el paciente se deteriora rápidamente en 2 o 3 días y muere. Está la peste septicémica o bacteriémica, que no tiene desarrollo normalmente de bubones, tiene una alta mortalidad también y genera zonas necróticas, es decir, como gangrena, inicialmente en los dedos, en las orejas, y esta es la muerte negra que se conoce. Y la peste neumónica, que es por vía inhalatoria, después o tras el contacto de gatos infectados, o es secundaria a la peste bubónica o a la septicémica, es decir, que se genera una bacteriemia secundaria que compromete el pulmón y es una neumonía rápida, mortal también, y es una fuente importante para el contagio frente a otros humanos, y causa también brotes epidémicos si no se toman precauciones de aislamiento. La peste todavía existe y esto es importante. Yersinia pestis está con nosotros, y incluso hay, no sé si ustedes han escuchado, pero hace poco hubo casos identificados en Mongolia, han habido casos en Madagascar, y en Perú anualmente hay aproximadamente 2 casos. Yo personalmente, cuando estuve allá haciendo fellow hace un par de años, tuve la oportunidad de ver un paciente con peste neumónica que estaba en cultivos de arroz donde habían ratas. Entonces, sí es muy importante todavía tenerla en cuenta, es decir, las pestes definitivamente van y vienen.
Esta es una imagen muy bonita porque el término vacuna, que está tan vigente en estos días, la palabra vacuna viene precisamente de la vaca. Y esta es una imagen que ilustra cómo Edward Jenner, que fue un médico inglés, él fue el primero que identificó la vacuna y que desarrolló la vacuna contra la viruela. Y fue gracias a él que posteriormente se llegó a erradicar esta infección. Y lo que él observó, Jenner vivió entre 1749 y 1823, él observó que las vacas del condado de Berkeley en Inglaterra desarrollaban lesiones costrosas similares a la viruela y que podían afectar a los ordeñadores, pero en ellos, en los ordeñadores, solamente generaba algunas pústulas. La viruela para ese momento era una infección realmente que muchas veces era mortal y que afectaba principalmente a los niños. Entonces Edward Jenner la denominó variolae vaccinae, que era la viruela de las vacas, y los ordeñadores, a pesar de que tenían como esta, digamos, forma más leve de la viruela, no se infectaban con la viruela normalmente de las personas. Luego de mucho tiempo de observar, concluyó que la inoculación con viruela vacuna, es decir, proveniente de las vacas, protegía eficazmente y sin peligro contra la viruela humana. Posteriormente, él desarrolló una especie de experimentos, parte de como los primeros experimentos que uno piensa en medicina basada en la evidencia, en un niño de 8 años, y lo que hizo es que con una niña infectada, lo que hizo fue inocularle la linfa de la niña y pues lo que hizo fue evitar definitivamente que el niño enfermara. A partir de ahí, él, con la ayuda pues de otros, incluso hay una enfermera española en toda esta historia y ellos hicieron viajes al Nuevo Mundo en ese momento, es decir, América, lograron vacunar a muchísimas personas frente a la viruela y a controlar gran parte de la enfermedad. Entonces son anécdotas y realmente la infectología es muy bonita porque todo nace a partir de coincidencias y de observaciones y por eso estamos hoy donde estamos. Luego más adelante, y pasamos ya al tema de la fiebre puerperal, al lavado de manos, y esta historia también es muy bonita. Ignaz Philipp Semmelweis, que vivió entre 1818 y 1865, él era un médico húngaro. Empezó muy joven siendo ayudante de obstetricia en Viena, específicamente esto fue en Austria, y él observó que había una mortalidad aproximadamente del 10% en las salas de partos que eran atendidas por sus propios estudiantes y solamente un 1% en la de mortalidad en las salas atendidas por comadronas. Y lo que sucedía era lo siguiente, que sus estudiantes, los estudiantes de Semmelweis, lo que hacían era ir al anfiteatro, estar disecando cadáveres e inmediatamente pasaban a atender partos. Entonces las mamás se infectaban. Entonces él empezó a ver eso y él lo que concluyó fue que la fiebre purulenta, bueno, que por un lado la fiebre puerperal era causante por las manos posiblemente de estos médicos y había también otra entidad que era la fiebre purulenta. Pero realmente lo que él dijo, no, la fiebre purulenta y puerperal es lo mismo y se transmite por contacto entre una persona y las sustancias cadavéricas en descomposición. A partir de ahí ordenó el lavado de manos con agua clorada antes de pasar a las salas de obstetricia. La mortalidad bajó del 12% aproximadamente al 3%. Entonces, esto fue un hallazgo bastante relevante para la época. Y además después, y a partir de que una señora, tenía una infección uterina, tenía como una especie de EPI, de enfermedad pélvica inflamatoria y falleció, también él pudo establecer que el contagio podía ser entre vivos. Así él lo mencionó. Entonces implementó el lavado de manos antes de examinar a algún paciente, que hace parte de los 5 momentos que nosotros actualmente tenemos en cuenta para nuestra práctica diaria. Y además sugirió la limpieza escrupulosa de todos los instrumentos de sus estudiantes con los que hacían las disecciones cadavéricas e implementó el aislamiento de las personas infectadas. De esta manera logró disminuir la mortalidad en las madres hasta 1% en 1848. Sin embargo, después lo aislaron y lo tildaron de loco y Semmelweis murió en un manicomio sin que pudiera hacerle reconocido la importancia de este hallazgo que después sí fue reconocido por Lister, principalmente por Joseph Lister, que vivió entre 1827 y 1912. Él era un cirujano escocés
Y lo que hizo fue, a partir de la teoría, pero realmente no era tanto una teoría, sino que ya había sido demostrado por Semmelweis, él buscó los medios para destruir en los tejidos los microbios que ya para ese momento había sugerido Louis Pasteur que existían. Louis Pasteur, para la misma época y unos añitos antes de Lister, había sugerido que habían unos microbios, antes se les llamaba miasma, pero no se sabía exactamente qué eran los miasmas, pero Louis Pasteur ya sugirió que habían microbios que eran microscópicos, ya había un microscopio en ese momento, y que eran causantes de supuración y gangrena. Entonces Lister lo que hizo fue, bueno, hay que buscar la forma de destruirlos en los tejidos, y empezó a hacer experimentos con cloruro de zinc, con ácido fénico, que fue realmente lo que le funcionó, y comenzó a limpiar los instrumentos con excelentes resultados. Es decir, que a partir de Joseph Lister se implementó la primera técnica aséptica quirúrgica. Entonces, esto también es muy relevante, y eso se llamó la listerización. Después de esto, incluso los cirujanos empezaron a aumentar sus capacidades quirúrgicas y a describir técnicas quirúrgicas abdominales, porque ya podían listerizar, entre comillas, los instrumentos y poder hacerlo de una manera más segura. Posteriormente, y ya en el siglo XX, hacia 1929, Sir Alexander Fleming, que vivió entre 1881 y 1955, de manera muy casual, y realmente fue una afortunada casualidad, y secundario después de la contaminación de un cultivo que él estaba analizando, un cultivo bacteriano, que dejó olvidado un fin de semana, y cuando ya regresó había un hongo que él posteriormente nombró Penicillium notatum. Permitió identificar que este hongo tenía una sustancia destructora de bacterias, es decir, con potencial bactericida, y a partir de ahí se desarrolló la penicilina. Y de hecho, dicho sea de paso, los antibióticos, la gran mayoría provienen de sustancias naturales, de hongos y de otros microorganismos que tienen la capacidad de ser bactericidas, que posteriormente ya la industria farmacéutica modifica y pues ya hace sustancias semisintéticas o sintéticas, que es lo que actualmente tenemos. 10 años después, es decir, en plena Segunda Guerra Mundial, hacia 1939, se abre la era de los antibióticos con el surgimiento de la penicilina. Y esto definitivamente marcó un antes y un después, porque se hacían incluso, era la esperanza también de los soldados. Entonces aquí podemos ver este póster en la Segunda Guerra Mundial, que gracias a la penicilina podemos volver, y era que los soldados heridos ya podían tener un tratamiento más efectivo definitivamente, porque pues en ese momento era muy efectiva la penicilina para la gran mayoría de las infecciones. Posteriormente empezó la gran era de antibióticos y a desarrollarse una cantidad de antibióticos. Este es otro de los antiguos que tenemos, que es la vancomicina, que utilizamos ampliamente en la clínica para infecciones por gram positivos. Y antes incluso era tan impura la vancomicina que está allí, que se le llamaba Mississippi Mud. Entonces ustedes imagínense tener esta vancomicina que era como un polvito negro que parecía ahí barro inyectado. Imagínense la cantidad de efectos adversos que podía tener. El desarrollo de la vancomicina, a como la conocemos hoy, tardó varias décadas, y solamente en 1988 pudo ya tenerse su versión más pura y menos tóxica. Pero sin embargo, pues la vancomicina es un excelente glicopéptido, pero tiene ciertos efectos adversos que todos conocemos. Esta línea de tiempo me parece muy interesante y muy importante mencionarla, porque definitivamente sí, tenemos muchos antibióticos que hemos tenido, con los cuales hemos podido combatir las infecciones, pero rápidamente las bacterias se han vuelto resistentes a los antibióticos. Incluso ya en este momento tenemos casos de panresistencia, y panresistencia es cuando ya una bacteria se hace resistente definitivamente a todos los antibióticos. Entonces aquí podemos ver cómo en plena Segunda Guerra Mundial se introdujo la penicilina, posteriormente la streptomicina, y así sucesivamente tetraciclinas, la vancomicina, y ya en los años 60 se introdujo la meticilina, que es uno de los antibióticos antiestafilocócicos por excelencia que tenemos, pero posteriormente ya empezó a haber resistencia, y en la década de los 60, o sea, menos de 20 años después de haber introducido la penicilina y la meticilina, empezaron a haber casos de estafilococo aureus meticilino resistentes.
Después, en los años 70, se introdujo la vancomicina y ya hacia 1988 hubo el primer caso de un enterococo resistente a la vancomicina, que dicho sea de paso fue el año en el que se purificó la vancomicina, la molécula como tal. Y así sucesivamente hemos tenido una resistencia que va en aumento sin duda alguna. Actualmente tenemos bacterias gram negativas que son productoras de carbapenemasas, no fermentadores como Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter baumannii que son extensamente resistentes. Tuberculosis también que es multidrogoresistente, y en el 2017 incluso se identificó una paciente en Estados Unidos que era resistente a los 20 antibióticos que se tenían disponibles para ese momento. Entonces, esto definitivamente prende las alarmas porque es nuestra culpa realmente muchas veces, y la resistencia viene de un uso irracional de antibióticos y muchas veces también de la agricultura, porque en la agricultura se utilizan antibióticos en los animales y esos antibióticos tienen la capacidad de pasarse de bacterias a bacterias a través de plásmidos o elementos genéticos móviles, y estos genes de resistencia quedan allí. Entonces, pues realmente esto es muy importante tenerlo en cuenta. Incluso ya la OMS tiene una alerta y hay unos microorganismos que se llaman escape. Y estos microorganismos son los microorganismos que son capaces de generar multidrogoresistencia, como el Staphylococcus aureus, como la Klebsiella pneumoniae productora de carbapenemasas, el Acinetobacter baumannii, la Pseudomonas aeruginosa y el enterococo resistente a la vancomicina. Y dentro de los microorganismos emergentes recientemente, no sé si ustedes tienen en mente la Candida auris, que es un hongo que también es multidrogoresistente de entrada y que además es difícil porque vive en las superficies y hay que hacer técnicas de desinfección más avanzadas con hipoclorito y genera brotes intrahospitalarios. Me parece también importante que tengan en cuenta estas definiciones de resistencia, en donde MDR es tener una bacteria que no es sensible, es decir, es resistente al menos a un agente o 3 a más categorías antimicrobianas. XDR, extensamente resistente, es una bacteria que es resistente al menos a un agente, o sea, solamente conserva sensibilidad en una o 2 categorías, de resto resistente al resto o a los demás. Y pan resistente o PDR, como su nombre lo indica, es una bacteria que es resistente a todas las categorías antimicrobianas. Y ya estamos en este punto de MDR, XDR y pan resistente, y no solamente en bacterias o en infecciones adquiridas en el hospital o nosocomiales, sino también muchas ya son de la comunidad. Entonces es una alarma. Esta gráfica me gusta mucho porque resume realmente en bacterias gram negativas, y esto es de manera muy somera, los mecanismos de resistencia que ellas pueden tener, siendo las beta-lactamasas definitivamente el mecanismo más frecuente. Las beta-lactamasas son enzimas que se ubican en el espacio periplásmico de estas bacterias gram negativas y que tienen la capacidad de hidrolizar los beta-lactámicos. Los beta-lactámicos quiere decir que estamos hablando desde penicilina, que es el espectro más estrecho, pasando por cefalosporinas y pasando por carbapenémicos. Entonces, definitivamente las beta-lactamasas son el mecanismo más frecuente de resistencia, y que además están en plásmidos, que son elementos genéticos móviles y que tienen la capacidad de pasarse de una bacteria a otra. Pero también puede haber sobreexpresión de bombas de flujo, en donde las bacterias tienen la capacidad de expulsar diferentes antibióticos. Normalmente estas bombas de flujo transmembranales son canales hechos para otras cosas, para el transporte de ATP, por ejemplo, y de otros nutrientes. También pueden haber enzimas modificadoras del antibiótico, mutaciones en el sitio target de los antibióticos, mutaciones o modificaciones ribosomales cuando tienen los antibióticos un sitio de acción a este nivel en la síntesis proteica, como los aminoglucósidos y las tetraciclinas. La pérdida de porinas también aquí arriba en gram negativos no fermentadores, como la Pseudomonas aeruginosa, que son canales normalmente que están allí también para el transporte de sustancias, se pierden o se cierran y el antibiótico simplemente no puede entrar. O también por mutaciones puntuales, estructurales o enzimáticas, como en el caso de la dehidrofolato reductasa para la resistencia del trimethoprim sulfamethoxazol.
¿Qué debemos tener en cuenta para una selección apropiada de antimicrobianos? Es muy importante y esto dentro del marco del uso racional, del PROA que también se llama, o del stewardship de antibióticos. La selección apropiada de antibióticos inicia definitivamente con una adecuada selección de diagnósticos diferenciales. Es decir, debemos preguntarnos si el paciente tiene una clínica de infección, porque muchas veces puede que tenga respuesta inflamatoria sistémica, pero puede que no sea por una infección bacteriana propiamente dicha. Entonces, aterrizándolo un poco a lo que ocurre en la pandemia con el SARS-CoV-2, estos pacientes y los pacientes que están mal y que están críticamente enfermos con COVID tienen una tormenta de citoquinas que les genera un estado hiperinflamatorio. Y esto definitivamente les produce respuesta inflamatoria sistémica, les va a producir fiebre, taquicardia, muchas veces leucocitosis. Entonces, no necesariamente significa que estén infectados. Entonces, hay que saber discriminar si sí o no para poder asimismo definir si el paciente requiere un antibiótico. ¿Será que la infección es bacteriana? Porque pues, recordemos que hay infecciones virales, fúngicas y por parásitos. ¿El paciente está clínicamente estable o no? Porque si no lo está y es un paciente que está en choque séptico, ahí sí la idea es empezar con un antibiótico que tenga un espectro más amplio para poder posteriormente ajustarlo. Es fundamental tener en cuenta la epidemiología de la institución, saber si predomina el estafilococo aureus meticilino resistente o los gram negativos, si hay multidrogoresistencia o no, y por lo tanto tener en cuenta los factores de riesgo para gérmenes resistentes, que los vamos a discutir o hablar más adelante. Hay que tener en cuenta también la presencia de cultivos positivos, porque, es decir, la presencia de cultivos positivos no obliga a iniciar antibióticos siempre. ¿Por qué? Porque muchas veces se trata de una colonización. Los pacientes que están con estancia hospitalaria prolongada, que están intubados, por ejemplo, se colonizan muy rápidamente con bacterias y los tubos orotraqueales después de 48 horas ya tienen un sinnúmero de bacterias y tener un cultivo positivo no significa que el paciente esté infectado porque definitivamente tiene que haber o existir una correlación con la clínica. Entonces esto es fundamental tenerlo en cuenta. Entonces, tener cultivos en sitios no estériles, tener un nuevo cultivo positivo no quiere decir que el paciente tenga una infección urinaria si no hay clínica. Entonces la clínica es fundamental, puede fácilmente representar una bacteriuria asintomática. Entonces, todo esto hay que tenerlo presente. Estos son los factores de riesgo más importantes para gérmenes resistentes, en donde están allí la hospitalización previa, una edad avanzada, comorbilidades importantes, que tengan pacientes sondas vesicales o uso previo de antibióticos, que es muy importante y nosotros generalmente utilizamos uso de antibiótico en los últimos 90 días, es un factor de riesgo para gérmenes resistentes que a uno le va a decir, bueno, probablemente no vamos a iniciar con una cefalosporina de primera generación, por ejemplo, si se trata de una infección urinaria, sino un antibiótico que tenga un espectro más amplio, porque el paciente puede tener una bacteria que sea multidrogorresistente. O pacientes que hayan estado previamente en unidades de cuidado intensivo, que hayan estado invadidos también, es importante tenerlo en cuenta. El segundo punto es, incluso en un paciente con infección bacteriana, trate cuando haya un impacto clínico en el paciente. Entonces, un ejemplo de esto son pacientes con infecciones crónicas, pacientes con osteomielitis crónica que no tienen respuesta inflamatoria sistémica. Sí, claro, hay que tratarlo, pero idealmente hay que hacerlo guiado por cultivo. Hay que tener el cultivo para poder tratarlo adecuadamente y acorde, porque estos casos sí son largos y si uno empieza a dar tratamiento empírico sin tener cultivos, lo que hace es presionar ahí y hacer que se vuelvan resistentes posteriormente las bacterias. O, por ejemplo, evaluar si los pacientes se benefician de tratamiento antibiótico cuando tienen enfermedades terminales o tienen limitación del esfuerzo terapéutico. Entonces, ¿realmente será que estamos incurriendo en un encarnizamiento terapéutico? Esto es importante también tenerlo en cuenta. La escogencia de un antimicrobiano u otro depende o deberá hacerse acorde a las guías y según la patología. En el hospital militar tenemos guías de uso racional de antibióticos según la infección que se trate o se tenga, y también hay guías a nivel mundial del tipo de cualquier infección que ustedes tengan allí. El espectro antibiótico no debe cubrir más de lo necesario, pues puede generar un impacto negativo sobre la microbiota intestinal y si esto ocurre puede generar después una diarrea, por ejemplo, por Clostridioides difficile, y favorecer o presionar definitivamente la resistencia intrahospitalaria. Es decir, esto va en el uso racional de los antibióticos. Y en pacientes críticamente enfermos debemos preguntarnos, ¿la infección es de la comunidad? ¿El paciente está estable?
Si está estable, podríamos escoger un antibiótico, por ejemplo, dependiendo piperacillina, tazobactam. Si no, entonces ya podríamos escoger un carbapenémico y potencialmente mirar si tiene factores de riesgo o clínica para cubrir gram positivos, bacterias gram positivas, y hacer un escalonamiento acorde al cultivo. O si el paciente está inmunocomprometido. Y lo otro que uno tiene también presente en paciente críticamente enfermo es la importancia de dar el antibiótico en infusiones continuas como los betalactámicos y bolos en aminoglucósidos, pero esto va acorde en parámetros de farmacocinética y farmacodinamia de los antibióticos. Este es un ejemplo de un estudio que se hizo en pacientes con sospecha de infección por Staphylococcus aureus meticilino resistente, y la mortalidad a 30 días y la elección de antibiótico empírico. Y cuando uno lo hace de manera empírica y combinada, definitivamente lo que hace es mayor riesgo de efectos adversos, principalmente injuria renal aguda, pero también puede presionar para que posteriormente hayan infecciones por gérmenes resistentes, como en este que demostró infección por enterococo banco resistente, o Clostridoides difficile en el caso de una colitis, e infección por gram negativos. Entonces sí, definitivamente uno lo puede hacer cuando el paciente está enfermo, cuando hay factores de riesgo, pero el mensaje aquí es que uno no siempre va a arrancar 2 antibióticos sin no hay necesidad. Por ejemplo, vancomicina, meropenem muchas veces se hace y realmente no hay necesidad, y es menos es más, es lo que estamos diciendo últimamente en infectología. Quinto punto, las características farmacocinéticas y farmacodinámicas del antibiótico impacta definitivamente en el resultado. Hay que tener en cuenta el volumen de distribución en bacteriemia. Por ejemplo, un antibiótico que tenga un alto volumen de distribución quiere decir que tiene una alta penetración a tejidos y nos sirve para tratar neumonías, infección de piel y tejidos blandos, osteomielitis, pero no una bacteriemia definitivamente. Mirar según el antibiótico si necesita una infusión, si se puede dar el antibiótico de forma oral, porque hay algunos casos que definitivamente sí. Si el antibiótico atraviesa la barrera hematoencefálica en el caso de tener una meningitis, es un arte definitivamente. Entonces aquí ya ustedes pueden ver la importancia un poco de la infectología. Y el otro punto importante es de escalar el tratamiento basado en los cultivos. Para eso tomamos cultivos, para mirar la bacteria, mirar el antibiograma y tener en cuenta eso para poder ajustar. Es como cuando uno se manda a hacer un vestido y hay que ajustarlo a la medida de la bacteria, el tratamiento. Y muchas veces uno se ayuda de la clínica de algunos biomarcadores, ejemplo procalcitonina, reactantes de fase aguda, aunque la procalcitonina tiene sus bemoles y realmente la utilizamos para seguimiento y para saber cuándo podemos suspender el tratamiento antibiótico, más no para diagnosticar infecciones bacterianas, porque no tiene un buen rendimiento diagnóstico en este punto. Y si la terapia no funciona, definitivamente debemos preguntarnos. De hecho, cuando están los residentes y los internos que rotan en el servicio, yo siempre les digo, lo más importante es tener un adecuado control del foco. Los antibióticos no son mágicos, y si ustedes no tienen un control de foco adecuado, llámese una endocarditis que esté controlada, una peritonitis que esté controlada y que el paciente no tenga abscesos residuales después de haberse hecho la cirugía abdominal, cualquiera que ésta sea. Si no tiene un control del foco, el antibiótico no va a funcionar. Es así de sencillo. Uno no puede darle eternamente antibióticos si uno no hace un lavado quirúrgico, un desbridamiento, si uno no mira la osteomielitis, si uno no drena el absceso. Es fundamental. Si la terapia no funciona, mirar si realmente el paciente está infectado o no, o si es que tiene SIRS por otra razón, y no siempre hay que pensar en resistencia. Es el otro punto. Menos es más en infectología, definitivamente. Este artículo es muy bonito, es reciente porque habla de los mecanismos o los efectos adversos que pueden generar los antibióticos cuando uno empieza a darlos. Entonces, dar antibióticos selecciona para que hayan bacterias resistentes a partir de un sitio que está infectado. Se seleccionan bacterias que están resistentes y después, ¿qué lleva eso? A una falla terapéutica y a que el paciente se colonice con cepas resistentes. Y esto es otro mundo completamente diferente, porque ahora tenemos que hacer búsqueda activa de pacientes colonizados con bacterias resistentes para poder también hacer una terapia empírica mejor e impactar en mortalidad. Pero los antibióticos también no solamente generan resistencia a partir del sitio de infección, sino a partir de la microbiota normal que tenemos, por ejemplo, la microbiota gastrointestinal, y genera una disbiosis. Y esta disbiosis lleva a que hayan
infecciones resistentes, a que haya, por ejemplo, infección por Clostridioides difficile, pero también el uso de antibióticos puede generar neurotoxicidad, hepatotoxicidad, cardio y nefrotoxicidad, puede generar disfunción mitocondrial y en leucocitos, reacciones idiosincráticas y anafilaxis per se, pueden generar fiebre, es decir, la fiebre no solamente, fiebre no es igual a infección, y como hace poco vi un meme, fiebre no quiere decir que hay deficiencia de ceftriaxona, es verdad, da risa, pero es cierto, y puede haber una disbiosis definitivamente que va a ser deleteria para el paciente. Entonces, definitivamente menos es más, y esta tablita que es tomada del libro bíblico nuestro, que es la Mandel, compara la duración de los tratamientos, porque antes normalmente uno tenía en mente que 10 días, 14 días era lo que se necesitaba para el paciente para poderle controlar la infección y realmente no. Entonces en EPOC, un curso corto de menos de 5 días es igual que darle 7 días o más. En infección intraabdominal con un foco que está controlado, es decir, una cirugía que ya se ha hecho, un paciente que no tenga abscesos ni peritonitis, 4 días de antibiótico es igual a dar 10 días. En pacientes neutropénicos el tratamiento no es por 14 días ni por 3 semanas, sino realmente cuando el paciente deja hacer fiebre está estable, ni siquiera hay que esperar a que salga la neutropenia. En pacientes con osteomielitis antes se daba 84 días de tratamiento antibiótico, terrible, ahora podemos bajarlo a 42. En pacientes con neumonía adquirida en la comunidad, 3 a 5 días está bien y es lo mismo que darle 7 a 14 días. En paciente con neumonía nosocomial estamos haciendo aproximadamente 7 días, lo prolongamos un poquito a 10 cuando son no fermentadores. Pielonefritis, 5 a 7 días. Pocos casos y cuando hay abscesos lo dejamos un poco más. En infección de piel y tejidos blandos 5 a 6 días y en sinusitis 5 días. Entonces, menos es más definitivamente, y eso es lo que hacemos actualmente en infectología para que ustedes lo tengan en cuenta. Este estudio, finalmente ya para finalizar, fue recientemente publicado y lo que muestra es la sobreinfección en pacientes con SARS-CoV-2. Fue un estudio retrospectivo, en 188 pacientes se hizo en un hospital francés que no tenía tantos casos de COVID y evaluó la incidencia de neumonía asociada al ventilador. Se analizaron finalmente 188 pacientes, 343 episodios de neumonía asociada al ventilador y en todos ellos por lo menos con un episodio tenían de neumonía tenían el 48.9% y 20% tenían múltiples episodios de neumonía asociada al ventilador, incluso 3 y 4 episodios. Esto se hizo con criterios que actualmente tenemos para la ITSA y definitivamente la incidencia acumulada para neumonía asociada al ventilador, es decir, sobreinfección bacteriana en pacientes con COVID es alta. Y es más alta en hombres, pues de hecho el COVID es más severo en hombres en comparación con mujeres, pero si ustedes comparan, sí definitivamente es una incidencia que es bastante importante tenerla en cuenta. Y la gran mayoría de estas neumonías asociadas al ventilador son por enterobacterias. Y no está allí en el estudio, pero nosotros el día a día y lo que nos ha dejado este COVID es que las sobreinfecciones son muy frecuentes y que además son muy resistentes. Y definitivamente hay multidrogoresistencia. El Staphylococcus aureus actualmente es frecuente, pero no tanto. Definitivamente son más las enterobacterias y esta es la venganza de los gram negativos porque en el COVID también se ha hecho un uso irracional de antibióticos. Eso de iniciar ampicilina, sulbactamia, citromicina de la nada porque es una neumonía viral ha tenido su impacto y las estancias hospitalarias en los pacientes también. Entonces, esto era lo que quería comentarles el día de hoy. Muchas gracias y pues definitivamente pues la infectología, aparte de importante, es muy linda. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora, por esa presentación tan interesante y sobre todo que hay un abrebocas hacia el grupo y pues lo que decíamos, la justificación de por qué queríamos hacer este grupo y las cosas que queremos hacer. Nos pareció pues también muy Mucho gusto. importante pues hacer esa introducción y que todos vieran pues esa importancia y todo lo que hablaba. Con muchísimo gusto. No sé si alguien tenga alguna duda, pregunta.
Sí, bueno, muchísimas gracias a los miembros, tutores que están presentes en este momento, que bueno, ahorita vamos a dar un espacio de preguntas, comentarios que quieran hacer, ya sea acerca del grupo de interés o también de la presentación de la doctora que está en este momento con nosotros. Bueno, realmente agradecerle a la doctora y creo que es importante mencionar que no pudo haber un mejor abrebocas al respecto. Em, y pues de eso se trata como este grupo de interés, como mencionar mucha parte como de eso de la clínica y también todas esas enfermedades infecciosas. Entonces, pues muchas gracias a todos los asistentes y pues no sé si tengan algún comentario. Igualmente, mientras nos dejan cualquier mensaje en el chat, que estamos pendientes de ello, o en los grupos de WhatsApp y Telegram, queremos informarles a todas las personas que están en esta charla que son bienvenidos al grupo de WhatsApp y Telegram. Podrán encontrar el link directamente en nuestra biografía del Instagram, o si quieren pueden escribirnos al DM y yo misma les estaré pasando el link para que se unan. No se pierdan la oportunidad de pertenecer a nuestro grupo. Estamos muy felices de haber contado con su presencia. Bueno, entonces muchísimas gracias a todos los asistentes, a los que se han inscrito en estos días. La verdad sí estamos muy emocionados por comenzar con todas esas actividades que tenemos programadas. Espero que en serio disfruten mucho esos espacios que estamos creando para ustedes, que bueno, pues cada día iremos creciendo. Y pues la idea es que entre todos aprendamos mucho de la infectología y sobre todo pues de esos tutores académicos que presentamos que son excelentes y que vamos a aprovechar mucho. Y bueno, de parte del grupo de Infecto MNG, que somos todos nosotros, les deseamos que tengan una muy buena noche, que esperemos que hayan disfrutado muchísimo la presentación del día de hoy, que cualquier cosa estaremos atentos a cualquier pregunta. Y sí, muchísimas gracias por todo. Que estén muy bien y una feliz noche. Hasta luego, doctora, igualmente. Hasta luego a Hasta todos. luego.